Mateo y Daniel eran amigos desde la infancia, inseparables como hermanos. Habían crecido en un pequeño pueblo rodeado de bosques y montañas, un lugar donde las leyendas y cuentos de terror eran casi tan comunes como las calles mismas. Pero de todas esas historias, había una que destacaba sobre las demás, la del bosque de las voces. Se decía que, en lo más profundo del bosque al norte del pueblo, había un sendero olvidado donde el tiempo no avanzaba como en el resto del mundo. Aquellos que entraban demasiado lejos escuchaban voces llamándolos por su nombre, y si respondían o intentaban seguirlas, nunca volvían a ser vistos. Los ancianos hablaban de los desaparecidos, de jóvenes y adultos que, en diferentes épocas, habían sido tragados por la oscuridad del bosque. Algunos afirmaban que eran los espíritus de los muertos los que llamaban, otros creían que era algo más antiguo, algo hambriento. Mateo y Daniel nunca habían creído en esas historias. Una noche de verano, después de una larga tarde de videojuegos y películas de terror en casa de Mateo, la conversación giró inevitablemente hacia la leyenda del bosque. Todo el mundo dice que nadie regresa, pero seguro que es solo un cuento para asustar a la gente, dijo Mateo con una sonrisa desafiante. Tal vez, respondió Daniel, aunque no podía negar que la historia siempre le había causado escalofríos. ¿Y si vamos a comprobarlo?, propuso Mateo de repente, con esa chispa temeraria en los ojos que tantas veces lo había metido en problemas. Daniel dudó. Sabía que era una mala idea, pero también sabía que si se echaba para atrás, Mateo nunca lo dejaría en paz. Está bien, pero solo hasta la entrada del sendero, aceptó con cautela. Mateo sonrió y se puso de pie de un salto. Perfecto. Vámonos. El sendero olvidado. El bosque estaba envuelto en una neblina extraña cuando llegaron. La luna, que antes brillaba intensamente, ahora parecía más débil, oculta tras nubes que se movían lentamente. Esto se siente raro, murmuró Daniel. Solo es sugestión. Vamos. Se adentraron entre los árboles, siguiendo un sendero apenas visible cubierto de hojas secas. Al caminar, el ambiente se volvía cada vez más pesado, como si el aire mismo les costara respirar. Entonces, lo oyeron. Mateo. Una voz susurrante y dulce, casi como la de un niño. Mateo se detuvo en seco. ¿Escuchaste eso?, preguntó Daniel, con los ojos muy abiertos. Mateo asintió, su expresión ya no tenía rastro de diversión. Debe haber sido el viento. Pero entonces, otra voz sonó entre los árboles. Daniel. Esta vez, fue más clara. Un escalofrío recorrió la espalda de ambos. Intentaron reír, fingiendo que todo era una broma pesada de su propia imaginación, pero los susurros no cesaban. Vengan con nosotros. Estamos tan solos. Queremos jugar. Las voces no provenían de un solo punto, sino de todas partes. Rodeándolos. Daniel tiró del brazo de Mateo. Nos vamos. Ahora. Mateo asintió con rapidez y ambos comenzaron a caminar de regreso, pero el sendero ya no estaba. Donde antes había un claro camino entre los árboles, ahora solo había maleza y oscuridad. No, no puede ser, balbuceó Mateo. Daniel giró la linterna en todas direcciones, pero el bosque había cambiado. Los árboles parecían más altos, más retorcidos. Sus sombras se alargaban como si fueran garras que los acechaban. Entonces, algo crujió a su derecha. Daniel movió la linterna justo a tiempo para ver una figura desgarbada escondiéndose detrás de un árbol. ¡Y mierda! ¡Corre!, gritó. Ambos corrieron sin dirección, sin pensar, solo huyendo de lo que fuera que estaba con ellos. Pero no importaba cuánto corrieran, siempre terminaban en el mismo lugar, un claro donde un enorme árbol seco se alzaba como un esqueleto gigante. Y en su base, había una figura. Era alta,
de extremidades demasiado largas y piel pálida, casi traslúcida. Su rostro era una mancha borrosa de sombras, pero sus ojos eran dos pozos negros que parecían absorber la luz. Las voces se intensificaron. No corran. Quédense con nosotros. Mateo y Daniel se quedaron paralizados, sintiendo como el frío se clavaba en sus huesos. Entonces, la criatura extendió una mano. La tierra tembló y, de repente, el suelo bajo ellos se abrió en una fosa oscura llena de manos que salían de la tierra, buscando arrastrarlos hacia abajo. Daniel sintió como unos dedos fríos se cerraban alrededor de su tobillo. Mateo reaccionó justo a tiempo, agarrando a Daniel y tirando de él con todas sus fuerzas. Logró sacarlo, pero cuando miró hacia atrás, vio que la criatura estaba mucho más cerca. Demasiado cerca. Corrieron sin mirar atrás. El bosque se sacudía a su alrededor, como si estuviera vivo, tratando de tragarlos. Finalmente, vieron la luz. El borde del bosque. Con un último esfuerzo, saltaron fuera de la maleza y el sonido se detuvo. El bosque volvió a ser solo un bosque. Mateo y Daniel jadeaban en el suelo, incapaces de hablar. Cuando finalmente se atrevieron a mirar atrás, el sendero había desaparecido. El bosque se veía normal, como si nada de lo que habían visto hubiera ocurrido. Pero entonces, ambos sintieron un escalofrío. Porque, a lo lejos, entre los árboles, aún podían verlos. Unos ojos oscuros, observándolos. Esperando. Desde aquella noche, Mateo y Daniel nunca volvieron a hablar del bosque de las voces. Pero cada tanto, en las madrugadas silenciosas, juraban oír susurros en el viento. Y sabían que aún los estaban llamando.